Tardes, muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y al equipo que armó este evento, que me convocó. Un honor estar en este panel con mis colegas y con los antecedentes que tienen todos los colegas que me acompañan. No quiero reiterar mucho de los conceptos que explicó también Gustavo, así que más bien voy a complementar alguna de sus ideas, que era muy similar a la línea de argumentos que tenía pensado compartir con ustedes. Él mostró cómo la inflación es un problema histórico en la Argentina, cómo recientemente esa inflación se está acelerando, y yo ahí agregaría cómo ha pasado de ser durante el último año por lejos el principal problema que preocupa a los argentinos, ¿no? La Universidad de San Andrés mide mensualmente cuáles son los principales problemas que le preocupan a los argentinos, y está la inflación en el primer lugar desde hace un año. Hacía mucho que esto no pasaba. Y muy lejos la inseguridad, que típicamente estaba en primer lugar. Y si uno ve los primeros 6 problemas que nos preocupan a los argentinos, está la inflación, la pobreza y el empleo. Todos muy relacionados con los conflictos macroeconómicos que hoy tiene nuestra economía. En este contexto, por supuesto que la política ha tomado esta preocupación social y aparece esta idea de dolarizar la economía. Tal vez quien la expresa de manera más cruda es Javier Milei, ¿no? Como fenómeno emergente de la política y de una manera tal vez extrema, proponiendo cerrar el Banco Central, dolarizar la economía. Pero en los últimos 2 meses en el Congreso de la Nación también hubieron proyectos de la coalición de Juntos por el Cambio y también de la coalición liberal relacionado con dolarizar la economía. De una dolarización, yo diría, más dura, es decir, eliminando el peso, y una dolarización más blanda, permitiendo de que el dólar tenga aún más protagonismo al momento de hacer transacciones en la economía. Hace un mes y medio aproximadamente un diputado de la UCR, Alejandro Cacase, presentó un proyecto para dolarizar la economía que incluso generó un conflicto dentro del mismo partido de la UCR, porque no todos estaban a favor de ese proyecto. Y también recientemente 4 diputados reconocidos, economistas, incluso de distintos partidos, Laspina, Espert, Tetaz y López Murphy, presentaron un proyecto muy interesante relacionado con algo que mencionó Gustavo, con la posibilidad de que en la Argentina se establezcan contratos en moneda extranjera y que la cancelación de esos contratos también sea en moneda extranjera. Hoy esta situación genera una inseguridad jurídica fenomenal en la Argentina, porque yo puedo establecer un contrato en moneda extranjera, en dólares, pero el deudor me lo puede cancelar en pesos al tipo de cambio oficial. Imagínense la inseguridad jurídica que eso genera en una situación en la cual tenemos múltiples tipos de cambio. Entonces, este proyecto presentado permitiría profundizar el bimonetarismo que ya existe en la Argentina, ¿no? Que ahorramos en dólares y que incluso hacemos transacciones en dólares a pesar de estas inseguridades jurídicas, pero esto lo profundizaría de una manera aún mucho más segura para las partes y seguramente aumentaría el alcance, ¿no? De los contratos. Inclusive me contaban amigos abogados que permitiría hacer contratos en dólares en el marco de la ley de contratos de trabajo si se aprobara este cambio que les acabo de comentar. Volveríamos básicamente al régimen que existió durante la ley de convertibilidad, que también permitía, ¿no? Hacer transacciones en moneda extranjera, y cancelarlas obligaba a cancelarlas en moneda extranjera. Bien. El tema está instalado, sin duda, estamos acá por algo hablando de esto, se escriben notas, libros, está en la agenda pública. Y en relación a la factibilidad, que muy bien mencionó Gustavo, el balance del Banco Central, ¿no? Cuáles son las reservas propias del Banco Central que podrían utilizarse para comprar todos los dólares que se han emitido. Bueno, creo que fue bastante contundente la situación que mostró Gustavo, y el punto de partida actual hace de que sea ilógico y nada razonable el tipo de cambio que surgiría de confrontar todos los pesos que ha emitido el Banco Central, los que están en circulación, que son parte de la base monetaria, y los que están reprimidos, que los ha sacado de circulación para no promover la inflación y no promover aún mayor
intensidad en el tipo de cambio, ¿no? Mayor presión sobre el tipo de cambio, que son las LELIQs y los pases, que hoy esas LELIQs y pases están prácticamente calzados, son la contraparte de los plazos fijos de las familias y de las empresas argentinas. O sea que tenemos, y hoy estos pesos que se han retirado temporalmente, que están reprimidos, se han retirado temporalmente de la economía, son muchos más de los que están en circulación, ¿no? Hoy las LELIQs y los pases son casi un 150% de la base monetaria. O sea que, y es un problema latente que inquieta porque van creciendo a una tasa muy elevada. La tasa efectiva anual hoy de política monetaria es un 63%. O sea que todos estos pesos reprimidos de corto plazo que cada 60 días en promedio van venciendo, van creciendo a una tasa que genera mucha preocupación y que en la historia argentina, también lo mencionó Gustavo, ante una situación similar, terminó muy mal con un plan Bonex porque era imposible que todos esos pesos de repente salieran al mercado a circular, ¿no? Por la presión inflacionaria y cambiaria que podrían generar. Entonces digo, claramente no es una situación de partida propicia para la dolarización, pero la Argentina es dinámica y si la macroeconomía continúa con un proceso acelerado de deterioro, lo que hoy parece un punto de partida técnicamente no viable, bueno, no sabemos cómo puede llegar a ser esta discusión si se repite lo que sucedió a finales de los 80, principios de los 90, que hizo que la convertibilidad por la hiper y por el plan Bonex de repente tomara carácter a nivel técnico. Y finalmente, déjenme completar algunas de las ventajas y desventajas que también comentó Gustavo. Dentro de las ventajas, claramente la acelerada reducción de la inflación, de la tasa de interés, el shock de confianza y de credibilidad que implica dolarizar o que implicó en su momento la convertibilidad, producen un efecto muy importante en la economía a nivel de reducción inflacionaria, pero también en la sociedad a nivel de reducción de la pobreza. La pobreza en la Argentina en el año 1991 era del 47%. Después de implementar la convertibilidad y después de la intensa caída que tuvo la inflación, en 1994 era del 15%. Esto demuestra crudamente que no hay nada más empobrecedor que la inflación. Y bueno, este tipo de programas en el corto plazo tiende a ser popular, ¿no? Luego de que venimos de una crisis muy por encima a la que tenemos hoy, justamente por eso, porque la gente rápidamente siente, ¿no?, la caída en los niveles de pobreza, por la caída en los niveles drástica y rápida de la inflación. En relación a las desventajas, yo quisiera complementar esta idea que bien dio Gustavo de que la dolarización o la convertibilidad exige mayor prudencia fiscal que cualquier otro plan, porque los mercados de crédito son muy sensibles a países que están dolarizados o a países que no pueden manejar su política monetaria o cambiaria. Y esto lo vimos en Ecuador. Ecuador tuvo crisis estando dolarizados, tuvo crisis en el riesgo país en el año 2008, en el año 2016, en el año 2020, con niveles superiores a los 1.500 puntos, tuvo que reestructurar 2 veces su deuda, tuvo que asistir al Fondo Monetario Internacional para asistencia crediticia, pero también lo vimos nosotros en Argentina durante los años 90. En los años 90 la Argentina hizo gran parte de las reformas estructurales pro mercado que uno creería que hubiesen generado confianza, ¿no?, en los mercados de capitales internacionales y también en los inversores. Entre 1991 y 2000, la Argentina tuvo un déficit primario de 1 punto del Producto Bruto Interno. En los 80 habíamos tenido un déficit primario de 6,7 puntos del PBI, promedio anual. O sea, drásticamente disminuyó
el nivel de déficit en las cuentas públicas. También teníamos un nivel de deuda sobre PBI aproximadamente del 40% gran parte de la década. Y a pesar de eso tuvimos crisis recurrentes de desconfianza en los mercados de capitales internacionales. En el 95, 97, 98, 99. Es decir, de que dolarizar implica ser aún mucho más prudente fiscalmente que con otro plan económico. También en relación a la volatilidad que genera no poder manejar la política monetaria y la política fiscal y en la vulnerabilidad que tenemos si dolarizamos la economía a los shocks internacionales. Más aún, como bien dijo Gustavo, cuando no estamos integrados al país con el cual estamos adoptando la moneda. Argentina y Mendoza está gran parte integrado a América Latina. El 60% de las expos argentinas, si sacamos soja, van a la región. Casi la mitad de las exportaciones de Mendoza también van a la región. Los servicios, turismo, también están fuertemente conectados con la región. Entonces, todas estas volatilidades en los mercados internacionales generan fuertes volatilidades en la economía, en el producto, en el empleo, en el desempleo. Y esto es un problema que terminamos comprando a mediano y largo plazo con este tipo de regímenes tan estrictos que no nos permiten amortiguar, aún haciendo las cosas bien, por supuesto, amortiguar todos estos shocks externos que vivimos. En 1995 es un caso que crudamente expresa esta vulnerabilidad. En el efecto tequila de México, que impactó adversamente en la Argentina, nosotros experimentamos una caída en el producto mayor a los 4 puntos, el empleo cayó 3 puntos, la tasa de desempleo aumentó a 18% y ese mismo año Brasil, Colombia, Chile crecieron de manera importante en sus economías, ¿no? Lo que es la falta de flexibilidad para amortiguar shocks externos. Y finalmente, un riesgo que tiene una eventual dolarización de la economía, también lo vivimos con la convertibilidad, y es la posibilidad de que genere déficits estructurales en nuestra relación de intercambio de bienes y servicios con el mundo, nuestra cuenta corriente. Esto también lo vivimos en los años 90. Si bien este tipo de programas puede y genera inversiones importantes que son ganancias de productividad, la devaluación de nuestros socios comerciales y la caída en el tipo de cambio real o la competitividad cambiaria que generan las devaluaciones de nuestros socios comerciales no alcanzan a compensar los cambios de mayor productividad a esta caída en el tipo de cambio real. Y se genera un desgaste y una carrera permanente por tratar de compensar esas caídas en la competitividad cambiaria con otras políticas que mejoren la capacidad exportadora. Esto lo vimos en los 90 con reducciones de impuestos, con aumentos de reembolsos, inclusive hacia el final de la convertibilidad con aumentos en los aranceles a las importaciones. En el año 2001, Cavallo expresaba de que la Argentina tenía un tipo de cambio real que debería aumentar aproximadamente un 20%, otros decían un 40%. Bueno, todo lo que acabo de decir, vulnerabilidad fiscal, falta de manejo política monetaria y cambiaria, el hecho de no poder amortiguar todas las devaluaciones o pérdida de competitividad que se generan por las devaluaciones de nuestros socios comerciales, en definitiva terminan aumentando la volatilidad de la economía, que por un lado se pretende reducir por eliminar el riesgo de devaluación o el riesgo cambiario que generaría una dolarización de la economía. O sea, los pros terminan muchas veces siendo más que compensados por los contras, así que es difícil establecer una balanza, ¿no? ¿Cuál es la situación más ventajosa, ¿no? Si ganancia de corto plazo tal vez en desaceleración inflacionaria o los problemas que compraríamos a mediano plazo. Y para terminar, uno de los principales promotores de la dolarización, uno de los políticos que está con este tema, digamos, en agenda, tiene una frase que es la siguiente, que dice: dolarizar es la frutilla del postre, nunca la punta del ovillo. Antes tenemos que hacer un montón de cosas. Yo definiría ese montón de cosas como la necesidad de establecer un programa de estabilización, un programa de reformas estructurales que se anuncie, que sea creíble, que se implemente, condiciones que hoy están ausentes en la Argentina, y posiblemente
en mi opinión, muy posiblemente, esto haga que ya la discusión de dolarizar pierda sentido porque las condiciones van a ser otras. Muchas gracias.